Bueno, chicos, son las 7:33 de la mañana de hoy, sábado 2 de octubre, primer sábado de un nuevo mes, ya cada vez más cerca de diciembre. Se acabó esta vaina, chicos. Espero que realmente ustedes se encuentren muy bien en lo que ha sido esta semana que ha pasado. Vamos a, vamos a hablar en esta oportunidad acerca del, ya un poquitico más en forma sobre la escritura pública, sobre cómo se perfecciona una escritura pública, sobre cómo se hace puntualmente, y vamos a tratar de adelantar o de sacar inquietudes o sí, de hacer algunas aclaraciones sobre este punto. ¿Listo? Lo primero que vamos a realizar es ubicarnos en este decreto, en el decreto 960 de 1970, y de esta manera entonces nosotros vamos a tener ese fundamento normativo como el que nos va a orientar toda esta sesión. ¿Listo? Entonces nos ubicamos en lo que dice el decreto. Ya un momentico, incluso voy a compartir pantalla para que alguno de ustedes me pueda colaborar leyendo, ¿sí? En caso tal. ¿Listo? No sé si ustedes allí están viendo las diapositivas, qué sé yo. Sí, Perdón, por las diapositivas, la página. el artículo de funciones Para. de notariado. Listo. Entonces, ya en la sesión pasada habíamos dicho algo sobre las escrituras públicas. ¿Alguien me puede recordar qué se dijo en la sesión pasada? Por ejemplo, si yo le pregunto a Danili Ortiz, Danili, ¿usted qué puede decir o puede usted decir algo respecto de lo que la clase pasada habíamos visto sobre la escritura pública? No, chicos. Sebastián, Buenos días, profe. buenos días. Le escucho. Bueno, pues respondimos a varios cuestionamientos, si mal no recuerdo. Empezamos por, así que si los notarios podían ejercer su función a oficio. La respuesta era negativa, ya que eh, pues los notarios ejercen sus funciones a base de peticiones, ¿sí? Sí, claro. A base de solicitudes. Ok, listo. Que eran que era la escritura pública, pues era como una formalidad y como un instrumento que contiene los actos jurídicos. Entonces, estos son previstos por el notario y, pues él puede entregar su perfeccionamiento, recepción, extensión, otorgamiento, autorización, eh, un sinfín eh, de, yo diría que cuestiones que puede realizar un notario. Bueno, pero puntualmente, ¿qué dijimos acerca o sea, no hemos ni siquiera entrado como tal en esa parte de llegar y explicar como tal ese paso a paso para elaborar una escritura pública? Si yo pudiera preguntar a cada uno de ustedes, ¿cuál es la importancia de la escritura pública desde lo procesal? Porque eso lo vimos la clase pasada. ¿Ustedes qué me responderían? Se constituyen en un medio de prueba, profe. ¿Un medio de prueba? Sí, señor.
En que explíquense un poquitico más. Dentro de las pruebas se encuentran los documentos y dentro de los documentos se encuentran las escrituras públicas. Las escrituras públicas dan fe de una actuación, es como el respaldo de un acto jurídico, profe. Debe surtir, pues debe tener unos requisitos, unas formalidades, debe surtirse un proceso también para la producción o la generación de una escritura pública, profe. Pero son supremamente importantes porque es parte dentro del Código General del Proceso, es uno de los elementos, los documentos son de los más importantes porque es de las que tienen más artículos dentro del Código General del Proceso y se constituyen como medio de prueba dentro del proceso, profe. Para demostrar, para acreditar la existencia de, por ejemplo, de la constitución de una empresa, un negocio de una venta de un inmueble, bueno, y una cantidad de procesos que se hacen por intermedio de una escritura pública. Dice, muchísimas gracias. Danilo Ortiz. Hola, profe, buenos días. Creo que me nombró, es que no oigo porque hay música por acá afuera. Profe, pues la escritura pública tengo entendido que es como una constancia, donde el notario certifica un acontecimiento, por decirlo así, certifica sobre un contrato, ya sea un contrato de arriendo, un contrato de compra y venta, y él lo firma ya que tiene la capacidad jurídica y a eso le estipula la fecha del día en que se realizó y pues el tiempo que va a tener, pues ya lo planearon las partes del contrato. Bueno, pero tú me hablas de una certificación. ¿Cuál es la diferencia entre una nota de presentación personal y una escritura pública, más cuando, por ejemplo, estamos hablando de un contrato de arrendamiento que, pues, o sea, puede ser extenderse por documento privado? ¿Una nota de qué? Una nota de presentación personal. ¿Ves? Uno de eso. Chicos, eso va para todos. Y por favor, los videos los estamos compartiendo. ¿Sí? Lo estamos compartiendo en el grupo. Hay que leer, si ustedes si no estamos estudiando, chicos, no pretendan que vayamos a sacar la máxima nota. Así de simple. Eso, si no estamos estudiando lo que se ve en clase, no pretendan tener o sea, de verdad, no pretendan tener un buen resultado académico, porque es que sencillamente esto es como el que quiere ir a las Olimpiadas, a ganarse los 15 oros que se ganaron los chicos de los Paralímpicos en las Olimpiadas, pero realmente no se esfuerzan. ¿Sí? O sea, no van al gimnasio, no levantan las pesas, no hacen los ejercicios de calentamiento, una cosa o la otra. Entonces, lo que yo sí les digo, chicos, es hay que estudiar, hay que leer, este contenido hay que revisarlo entre semana, ¿sí? Si ustedes, pues, en el tiempo en que ustedes dispongan, porque al fin y al cabo, ustedes son los dueños de su propio tiempo y los dueños también de su propio proceso de aprendizaje. Pero igual, no esperen, chicos, que si no estamos estudiando, vayamos a sacar una buena nota. ¿Listo? Eso para que ustedes lo tengan más que presente. Después de este pequeño paréntesis, Ela tiene razón en cuanto a al carácter formal de la escritura pública en lo que habíamos dicho. Y también habíamos dicho algo en cuanto a la parte sustancial, a lo sustancial del derecho, ¿sí? Y que pues tiene que ver mucho allí la escritura pública, pero eso lo voy a dejar para preguntas del parcial. ¿Listo? Entonces, chicos, ya entrando en forma, el decreto 960 establece en el artículo 13 cuál es el procedimiento
para poder adelantar una escritura, para poder perfeccionar una escritura pública. ¿Listo? Este decreto dice, ¿cuál es el paso a paso? Primero, la recepción. Segundo, la extensión. Tercero, el otorgamiento. Cuarto, la autorización. ¿Listo? Para el decreto dice, el decreto define en el artículo 14 cuáles son, en qué consiste cada una de estas etapas. Pero entonces vamos a definirlas en palabras nuestras, ¿sí? En palabras nuestras, ¿sí? ¿Qué significa o cómo se adelanta esta etapa? ¿Listo? Decreto dice recepción. Recepción dice percibir las declaraciones que hacen las partes ante los notarios. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa eso? Supongan entonces, vamos a colocar a ustedes el siguiente caso. Jenny quiere realizar una compraventa con Leonardo. ¿Listo? Una compraventa de un determinado bien inmueble y Leonardo es el vendedor y Jenny es la compradora. Entonces, una de dos. Jenny y Leonardo o van directamente a la notaría y dicen, hey, señor notario, yo quiero que ustedes me levanten esta escritura pública de compraventa. La compraventa cuesta o está más o menos por 80 millones de pesos. El inmueble se ubica allá en el barrio Mutis, etcétera, etcétera. ¿Sí? Listo. ¿Vale? Una de dos. Vaya a la notaría, dice eso de una vez, o por intermedio de un apoderado, por intermedio de un abogado. El abogado presenta una minuta. Y esa minuta, junto con los documentos que son de ley, esa minuta él la aporta allá ante el notario o ante el funcionario de la notaría encargado de lo que es la parte de escrituración. Dice la norma que es percibir las declaraciones. ¿Listo? Percibir las declaraciones implica, bueno, utilizar cualquiera de los sentidos que a nosotros como seres humanos nos corresponden. ¿Cuántos sentidos nosotros tenemos? Unos dirán 5, es lo que nos enseñan habitualmente, ¿sí? Aun cuando la ciencia hoy por hoy nos diga que son aproximadamente 14. Que son aproximadamente 14 lo que nosotros tenemos como sentidos. Entonces, por eso digo, cuando vamos directamente ante el notario, entonces ante el notario vamos y ese funcionario lo que hace es escuchar. Y ese escuchar ya implica un proceso de percepción, un proceso de utilización de uno de nuestros sentidos. Si nosotros vamos allá ante esa notaría por interpuesta persona, es decir, que un abogado es el que elaboró la minuta y le dimos poder a ese abogado para que realizara el trámite correspondiente e incluso que firmara la escritura pública, pues en ese caso lo que nosotros también entendemos es que allí hay un proceso de percepción en el sentido que pues si bien no es la vista, es la audición, es la vista la que está, la que se utiliza en este caso, en el sentido que pues ese funcionario va a leer esa minuta. ¿Listo? Al momento de la recepción es cuando nosotros debemos tener muy presentes cuáles son los documentos que se deben aportar, ¿sí? Para que la escritura salga adelante. Entonces, en esos casos, entonces debemos considerar, por ejemplo, si es una escritura pública, debemos decir, listo, certificado de libertad de tradición del inmueble, en primer lugar. 2, los paz y salvos. ¿Paz y salvos de qué? ¿O qué son los paz y salvos? Paz y salvos es muy sencillo. Los paz y salvos son los documentos por medio de los cuales se acredita que el vendedor, en este caso Leonardo, se encuentra al día en cuanto al pago de impuestos, tasas, contribuciones y demás cuestiones que afecten como tal el derecho de propiedad
que éste ejerce sobre el bien que va a vender. ¿Listo? Entonces, paz y salvos habitualmente lo referimos, por ejemplo, al impuesto predial unificado, lo que son lo que es valorización, entre otras circunstancias más. Pero cuando estamos hablando de materia de propiedad horizontal, también, además de esos que hemos mencionado, también hemos de aludir al procedimiento bueno, al pago de lo que son las tasas de administración de la propiedad horizontal. ¿Listo? También, por ejemplo, si nosotros vamos a realizar, si el inmueble se vende con planos, los planos se adjuntan, las cédulas se adjuntan, etc. ¿Listo, chicos? Si falta un documento, de estos en la etapa de recepción, y se adelanta como tal la escritura pública, es posible que la escritura pública vaya a ser anulada posteriormente. ¿Listo? Sobre todo, si faltan los denominados comprobantes fiscales, que es igual a paz y salvos, o cualquier documento que cumpla con esta situación. ¿Listo? Si el documento, vuelvo y repito, si el documento se profiere sin estos comprobantes fiscales, no solamente la escritura pública resulta siendo nula, sino que al mismo tiempo hay un problema para el notario, en el sentido que a él le puede estar asistiendo una responsabilidad penal y una responsabilidad disciplinaria. ¿Listo? Entonces, ojo con esa recepción. La recepción, entonces, ¿en qué consiste? Vamos y le echamos el chisme, le echamos el cuento al notario directamente o por interpuesta persona de que, en este caso, Jenny y Leonardo quieren realizar una compraventa y ellos aportan como tal los documentos que son del caso en concreto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento, chicos? ¿O hasta el momento ha sido todo muy claro? ¿Todo claro? Todo claro. Como el agua del río Bogotá. Luisa. Hola, profe. Profe, Hola. ¿en qué caso es obligatoria los planos para las escrituras públicas cuando hay desenglose o... Por ejemplo, en esos casos es cuando, por ejemplo, nosotros estamos hablando de desengloses. También cuando nosotros estamos hablando de ventas, de cosas futuras. ¿Listo? Ventas de cosas futuras. Ah, ok, cuando se compran por planos, cuando se compran por planos. Sí, apartamentos por planos, aun cuando pues la práctica muestra que primero lo que se hace es una promesa de compraventa a la cual se le adjuntan esos planos a la promesa de compraventa, y la promesa de compraventa es un documento privado, ¿sí? Y aún así, pues cuando van y levantan la escritura pública, en algunos casos, pues lo que hacen es mostrar lo que es ese levantamiento topográfico que pues se realiza, que pues determina como tal este bien. ¿Listo? Hay otra situación, y cuando estamos hablando de planos y sobre todo de bienes inmuebles, mi recomendación es cada vez que se pueda presentar una cuestión de esas, lo mejor es tratar de que a esas escrituras públicas se le adjunten los planos. Sobre todo, y les comento esto a ustedes para que lo tengan en cuenta, porque esto ayuda a determinar a cabalidad el inmueble y nos permite saber a ciencia cierta en qué medida está constituido ese derecho, para que después no hayan estos problemas, ¿sí? Que se deben resolver por procesos de deslinde y amojonamiento, o que en el peor de los casos no existan borolos, no existan quilombos al estilo municipio de Santa Bárbara, Santander. ¿Por qué digo esto? Porque allá en Santa Bárbara
ni siquiera el mismo IGAC tiene ciencia cierta, no tiene conocimiento determinado de, bueno, el inmueble de don Retinelito Martínez está compuesto de tales y tales y tales y tales y tales, o el inmueble de este señor de Perencejito Torres está compuesto, está determinado o está singularizado por cuanto está en tal parte, tan, etc. ¿Listo? Y en la actualidad, ese municipio tiene uno de los peores asuntos en materia de tierras acá en Santander. No porque se trate de un municipio donde haya habido mucha violencia o porque haya habido desplazamiento, sino porque todo quedó, o sea, ese desorden está en cuanto a la determinación misma de cada bien singularizado, ¿sí? A tal punto que pues yo perfectamente puedo decir este bien es mío y resulta que este bien es mío y está ubicado en otra parte, ¿sí? Esto pues les comparto eso porque tengo justamente un caso donde una señora demandó vía acción posesoria de que ella es poseedora, ¿sí? De un determinado bien inmueble, ¿sí? Que queda ubicado en tal parte y resulta que ese bien inmueble que está ubicado en tal parte no es el que corresponde con la realidad, ¿sí? Con lo que a ella le vendieron, sino que ella está aduciendo una condición de poseedora sobre un inmueble del cual ni ella misma, o sea, o sea, un bien inmueble que está en cabeza de otra persona conforme a los usos, conforme a las tradiciones, etcétera, 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 etcétera. ¿Listo? Entonces, mi consejo es que siempre que haya posibilidad de adjuntar planos, así no sea obligatorio, adjúntenlos. Para que de esta manera quede muy en claro cuál era la voluntad de los sujetos, ¿sí? Para que en obligarse en determinar, bueno, ese objeto material, ¿sí? Que pues de una u otra manera pues también ayuda también al tema de, bueno, este contrato tiene una validez, tiene una eficacia que se debe garantizar y se garantiza por cuanto hay una plena determinación de este inmueble. ¿Listo? ¿Hay alguna duda al respecto? Luisa, ¿quedó claro? Sí, profe. Muchas gracias. Vale, listo. Eso en cuanto a la recepción. Ahora, la extensión, ¿qué es? Dice la norma. La extensión es la versión escrita de lo declarado. Entonces, ¿cómo nosotros definiríamos la extensión en esta etapa? Bueno, diríamos, es esta etapa donde la notaría lo que hace es emitir los borradores o el borrador, ¿sí? De esa declaración formal, ¿listo? De esa declaración final. Y digo borrador porque es en esa etapa donde nosotros encontramos, ¿sí? Que allí pues pueden existir errores. Por ejemplo, que Lucas Grande Jiménez, mi nombre aparezca con C cuando realmente mi nombre es con K, por ejemplo. O que existe un número equivocado, un dato erróneo. Entonces, digamos, es en esa etapa donde si bien el documento se expide por escrito, ¿sí? Es acá en esta etapa, donde es que me escribió un compañero, Sebastián puede, tranquilo, no pasa nada, puede retirarse, haga lo que usted tenga que hacer, ¿listo? Retomo. En esa etapa de extensión, nosotros decimos, hay un documento escrito. En este documento escrito nosotros podemos realizar las correspondientes modificaciones. Y esas correspondientes modificaciones es en cuanto, listo, es lo que nosotros queremos o es lo que nosotros no queremos. Nuestros datos están bien puestos o no están bien puestos. Los datos del inmueble están bien puestos, sí o no. Entonces es aquí cuando nosotros cuando nosotros encontramos, sí, que nosotros encontramos que primero hay unas determinadas reglas para poder extender este documento o para que este borrador
se pueda compartir a quienes son los propietarios del proceso, que en este caso, quienes son las partes, ¿sí? Para que ellos verifiquen y digan, sí, eso corresponde efectivamente a nuestra realidad, nuestra situación. Lo primero que todo es que uno dice la norma jurídica o dice el ordenamiento que la escritura pública debe proferirse, uno, en idioma castellano. ¿Listo? Y esto, pues, para nosotros decimos, pues, es obvio, ¿sí? Pues porque, ajá. Y pues decimos, pues, ni tan obvio, porque es posible que haya un sujeto, sí, un sujeto de derecho que no sea colombiano, que por demás no hable español, sino que hable portugués o que hable inglés o cualquier otro idioma, ¿sí? Y que pues, o sea, él diga, no, es que yo quiero pronunciarme por mi idioma nativo. Y dice, no, un momento. Sí, usted podrá querer todo lo que quiera, hasta querer 1 millón de amigos, así más fuerte, poder cantar. 8 horas. Sí, pero lo cierto es que el ordenamiento dice, o sea, que la escritura pública debe proferirse, ¿sí? En idioma castellano, primero que todo. Segundo, cuando nosotros vamos a determinar los sujetos intervinientes, ¿sí? En la escritura pública, entonces nosotros tenemos que indicar, bueno, nombre, edad, estado civil, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, ahí es cuando ustedes muestran, o cuando ustedes se encuentran, por ejemplo, cómo es que, por ejemplo, la chica Jenny, al momento de decir, listo, mi nombre es Jenny tal, mayor de edad, titular de la cédula de ciudadanía número tal, ¿sí? Vecina y residente en el municipio, en la ciudad de Bucaramanga, soltera, etcétera, etcétera, quien comparece como compradora, y Leonardo, mayor de edad, titular de la cédula de ciudadanía número tal, ¿sí? Vecino y residente en la ciudad de Barranca. Creo que es donde está Leonardo, ¿cierto? Sí, señor, Barranca Bermeja. Bueno, perfecto. Y de estado civil soltero, etcétera. ¿Listo? Entonces, es allí en esta etapa donde nosotros encontramos, ¿sí? Donde nosotros encontramos esa determinación. Ahora, primero, ¿para qué sirve llegar y decir que es soltero, que es casado? En uno u otro caso. Esto nos sirve para los efectos propios de la sociedad conyugal o para los efectos de la sociedad patrimonial de hecho, en caso tal de que una de las personas se encuentre o casada o se encuentre sujeta al régimen de una unión marital de hecho, ¿sí? Es decir, que si llegado caso este inmueble es adquirido en vigencia de una de estas dos cosas, pues habrá que partirlo entre dos cuando sea el momento de la disolución y liquidación de la correspondiente sociedad. ¿Listo, chicos? Esa es la importancia de por qué se debe decir al momento de determinar a Leonardo, al momento de determinar a Jenny o a cualquiera de las personas que vayan a intervenir en esa escritura pública como partes, ¿sí? De ahí la importancia de determinar su condición, su estado civil. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Ahora bien, esto en cuanto a los sujetos. Hay que singularizarlo por esos datos, teniendo en cuenta que pues hay unas determinadas consecuencias en caso tal de que pues no estén bien determinados esas situaciones. En cuanto al objeto como tal de disposición.
Supongamos, estamos aquí hablando de una escritura pública. La próxima clase voy a enseñarles, vamos a hacer un poquito, vamos a mostrar un ejemplo, ¿sí? Para que podamos aterrizar primero esta parte teórica, luego la parte como tal, y luego la parte práctica o una parte ejemplificada. En cuanto al objeto, si nosotros tenemos en consideración que una compraventa de un inmueble, el objeto es el inmueble, entonces la determinación del inmueble se debe realizar en primer lugar por los datos de ley. ¿Cuáles serían los datos de ley? Bueno, su nomenclatura urbana. Determinamos el inmueble, por ejemplo, que estos señores Jenny y Leonardo quieren vender, ¿sí? Por cuanto entonces por cuanto está ubicada en la avenida Siempre Vive, número 742 de Barranca Bermeja, por ejemplo. ¿Listo? La Evergreen Avenue. ¿Listo? Lo determinamos de esa manera, en primer lugar. Segundo, determinamos también un inmueble y también se debe mencionar por su número de matrícula inmobiliaria en la oficina de registros públicos correspondiente. Entonces decimos que no, que es la oficina de registro de instrumentos públicos de Bucaramanga, donde está registrado este inmueble y el número es el 300-145472, por ejemplo. Tercero, determinamos, ¿sí? Este inmueble, determinamos el inmueble por el código catastral. El código catastral, que es el mismo que utiliza el IGAC, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y que es también utilizado por los municipios para singularizarlos y de esta manera realizar el correspondiente cálculo de lo que es el impuesto predial, en virtud de que se utiliza la fórmula aritmética para el cálculo de lo que es el catastro. ¿Listo, chicos? Entonces, por esos tres datos es que por regla general se realiza la determinación del inmueble o esos datos de ley. Ahora, si nosotros estamos disponiendo o si estos personajes están disponiendo de un inmueble sujeto a propiedad horizontal, además de los datos de nuestro apartamento o de nuestra casa que está allí bajo este régimen de propiedad horizontal, también nosotros debemos considerar que se deben mencionar todos estos mismos datos respecto de la propiedad en general, es decir, de lo que es la propiedad horizontal. Entonces, el apartamento tal está ubicado tan, listo. Ahora, este inmueble apartamento está ubicado en el conjunto residencial tal, ubicado en tal ciudad, sí, que tiene tal catastro, que está a su vez determinado, singularizado, sí, por el catastro, por el número de matrícula inmobiliaria, número tal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Esos digamos que son los datos de ley, con los cuales se arranca siempre la determinación de un determinado inmueble. Pero al mismo tiempo hay que determinarlos por sus linderos y por sus cabidas. ¿Listo? En cualquier caso, un inmueble siempre se determina por los linderos y por las cabidas. Es decir, y por el norte limitamos con Retinelito Martínez, por el sur limitamos con Sinforosa Torres, por el este limitamos con el señor Hermenegildo de Oseña y por el oeste estamos limitando con don Ernesto Angarita, por ejemplo. ¿Listo? O algo mucho más adecuado, mucho más propio es tener en consideración un levantamiento topográfico donde nos digan del punto 1 al punto 2 hay tantos metros por el norte, de tal punto a tal punto por el oeste, de tal parte, hasta que llegue al punto número 1 y cerramos. ¿Listo? Es la manera, digamos, técnica más adecuada para poder singularizar
un determinado inmueble. ¿Listo? Cuestión que pues en reciente, en virtud de una resolución conjunta del IGAC y de instrumentos públicos, creo que es la resolución 1617 de 2018, se está indicando que en las notarías, ¿sí? En las notarías, en adelante se debe realizar así esa singularización. ¿Por qué digo esto? Porque en otra época, ¿sí? En otra época, ustedes escuchan, por ejemplo, cuando en el campo se decía, no, que yo le vendo este inmueble y este inmueble va por el norte, pasando por un caño que va hacia el árbol de guayaba que colinda por donde Hermelina Flores de Herrera. Y después de ese árbol bajamos 50 metros hasta encontrarnos con un arbolito que dice, que tiene grabado un corazoncito que dice, yo amo Paquita Gallego. ¿Sí? Y corremos y entonces seguimos el decurso de la quebrada hasta llegar con tal punto y tal punto y cerramos. ¿Listo? Cuestiones que pues en otra época pues, digamos, tenían su validez en el sentido que pues los linderos eran conocidos por los sujetos que allí vivían, ¿sí? Pero que en realidad pues hoy por hoy, o sea, esos linderos pueden, esas cabidas pueden verse afectadas por cuanto, uno, el árbol de Paquita Gallego lo hayan talado, dos, la quebrada la hayan secado o el caño lo hayan secado, o tres, el árbol de guayabas, ¿sí? Nunca o lo hayan talado o se secó o etcétera, ¿listo? O cuando decimos que limita con Hermelina Flores de Herrera, ¿sí? Entonces, en este caso, listo. Si yo soy contemporáneo, yo sé cuál es el inmueble, o sea, por dónde es que iba el inmueble de esta señora. Pero si esta señora se muere, ¿qué? Y si esta señora le vende a 3 señores más, ¿qué? Y si yo no soy el contemporáneo que sabía por dónde es que iba esta parte, sino que yo soy, digamos, el quinto vendedor, o sea, el quinto propietario de este inmueble, ¿sí? Yo obviamente no voy a saber por dónde es que va por dónde es que va el inmueble de esta señora. Entonces, por esta razón, para evitar justamente lo que son estos problemas que en últimas terminan resolviéndose en procesos de deslinde y amojonamiento, es que dice, cuando vaya a realizarse la escritura pública, debe utilizarse el sistema métrico decimal y además de eso, o sea, debe ir pues con el correspondiente, la correspondiente determinación de que en tantos metros del punto 1, el punto 2, del punto 3 al punto 4, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Eso para que ustedes lo tengan presente. Asimismo, este inmueble debe determinarse por sus anexidades. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de una casa o de un apartamento, decimos, listo, la casa tiene tantas habitaciones, tiene tantos baños, tiene una sala comedor, tiene balcón, tiene garaje, una cosa, la otra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Estas cosas son las que a nosotros nos ayudan a determinar a ciencia cierta cómo está compuesto este inmueble. Ahora, si estamos hablando de un lote de terreno, entonces digamos el lote de terreno que tenga una casa, la casa tiene tal cosa, etcétera, etcétera. ¿Listo? Pero también siempre mencionar esas anexidades como tal. ¿Listo, chicos? Para que ustedes lo tengan bastante presente. Les estoy explicando eso de esta manera y vamos a hacer este énfasis porque el último producto va a ser justamente una escritura pública. Y esa escritura pública ustedes la van a tener que presentar
el último día de clase y lo van a tener que sustentar el último día de clase. ¿Listo, chicos? Ella había levantado la mano. Sí, profe. Profe, no, es que estoy aquí mirando una escritura, usted me dejó como con la duda, pero aquí no me hacen, dentro de esta escritura, no me hacen esta descripción que su merced me está hablando, ni siquiera en eso de los árboles, ni nada de eso, sino que me dicen, bueno, que la parte vendedora transfiere a título de venta, pero entonces dice, el cual tiene una extensión de tanto de frente, tanto de fondo, y me dice que los linderos se encuentran descritos en el certificado de libertad y tradición tal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, y hasta ahí va. O sea, en esta escritura no hacen desglose de los linderos, que sí he visto tal vez en otras escrituras. ¿Eso qué implica, profe? Bueno, esa es una manera también de llegar y determinar. Gracias por la pregunta y gracias también porque es la oportunidad para aclarar, ¿sí? Así tal cual, cuando yo digo, eso hace parte de la técnica de redacción de la misma escritura pública. ¿Listo? Y es válido, y digamos, es válido esa aclaración, esa determinación de lo que son los linderos, siempre y cuando los linderos de ese documento al cual nosotros nos remitimos estén correctos. Si no, no. O sea, digamos, o sea, tengamos en consideración, chicos, ese sabio dicho que dicen las nonitas o los abuelos, como usted le quiera mencionar, ¿sí? Y es el perezoso trabaja doble. Porque puede ser que, listo, nos estemos ahorrando la molestia de que en el acto, ¿sí? Jenny y Leonardo, pues están acudiendo, pues, o sea, listo, acuden a esa vía y dicen, los linderos están descritos en la escritura pública número tal o en el certificado de libertad y tradición de la Oficina de Instrumentos Públicos de Bucaramanga o de Barranca, qué sé yo. ¿Listo? Remitimos. Pero si nosotros miramos ese registro o esa escritura pública y nosotros encontramos que los linderos están mal, que no son los que corresponden con la realidad, chicos, de nada nos sirve haber hecho esa remisión. Entonces, cuando hacemos esa remisión, nosotros igual debemos tener muchísimo cuidado, porque listo, remitimos a ese documento, hay que leer ese documento y hay que hacer verificación de que los linderos que constan en ese documento sí corresponden con lo que en realidad pues corresponde con ese inmueble, porque de nada nos va a servir llegar a decir, remitimos esa escritura pública, remitimos ese instrumento cuando los linderos están mal. ¿Listo? ¿Listo, Ela? Sí, señor. No, lo que pasa, profe, lo digo porque antes de todo, bueno, yo no había, cuando hice esta escritura, yo no conocía de todo este tema. Entonces, ¿qué sucede? Que uno confía, pues a uno lo hacen ir como 3 veces a la notaría para que revise, pero realmente en esa parte estructural uno no se detiene. Pues se supone que en la notaría le están acompañando a uno en el proceso y pues aquí es donde uno advierte ese tipo de eficiencias. Le toca a uno mirar en la tradición del inmueble que realmente correspondan los linderos, creo yo. ¿Sí es así, profe? Sí, claro, sí, siempre, o sea, siempre que ustedes estén en esta etapa, ustedes verifiquen que el lindero sea el que se está indicando, porque si no es así, ahí es cuando vienen los problemas que se resuelven vía proceso de deslinde de amojonamiento o en el peor de los casos, cuando hay un problema de posesión que termine en una prescripción adquisitiva del dominio. ¿Listo? Luisa, había levantado la mano. Sí, profe, y cuando hay discrepancia entre la determinación de los linderos en el certificado de tradición y con respecto a la escritura pública, entonces ahí, ¿cuál se tendría en cuenta?
Bueno, cuando hay esa discrepancia, hay esa discrepancia, generalmente lo que termina haciendo es teniendo en consideración para todos los efectos legales lo que aparece en la descripción del certificado de libertad y tradición, que es la misma que se toma en consideración por el Agustín Codazzi. ¿Listo? Para los efectos legales. Ahora, si lo que consta en Agustín Codazzi no es lo que en realidad es, entonces tiene que adelantarse el procedimiento de aclaración de áreas, ¿sí? Un proceso administrativo de aclaración de áreas que se adelanta ante el Agustín Codazzi, ¿sí? Y donde, pues, en el mejor de los escenarios, pues, digamos, yo voy con los vecinos, pacíficamente dice, venga, o sea, por favor ayúdeme, diga que usted está por ese lote, por este lado en tantos metros, etcétera, ¿sí? Siempre y cuando pues no exista no hay ninguna controversia, porque pues son los linderos que efectivamente corresponden a nuestra vecindad, entre usted y yo, y de esta manera pues ese procedimiento va a dar lugar a que el IGAC actualice como tal esos linderos, y al actualizar esos linderos, pues también eso vaya a verse reflejado en el certificado de libertad y tradición de ese correspondiente inmueble. ¿Listo? Ahora, si en ese procedimiento uno de los vecinos tiene bronca o no quiere colaborar, pues muy sencillo, les va a tocar irse por el proceso de amojonamiento. ¿Listo, Luisa? Profe. Listo. Ahora, esto en cuanto a los inmuebles. Es necesario también que cuando estamos hablando, por ejemplo, de una compra-venta, también hagamos referencia al precio. ¿Listo? Ustedes dirán, pues el precio, listo. El valor de lo que es la negociación. Primera cuestión, ¿cómo tenemos que expresar el valor y cualquier otra cifra numérica? Primero que todo, siempre en letras y luego entre paréntesis el número, en primer lugar. ¿Listo? Esto en cuanto al precio y cualquier otra cifra que vaya a expresarse en la escritura pública, en primer lugar. Y propiamente frente al precio. El precio siempre se expresa en pesos colombianos o, en su defecto, en término general, ¿sí? Que es el término más adecuado por cuanto es el que utiliza la ley, ¿sí? En la moneda legal de curso. ¿Listo? Siempre se va a expresar en la moneda legal del curso de lo cotidiano. ¿Qué puede ser el peso colombiano? ¿Qué puede ser el dólar? ¿Qué puede ser el nuevo peso? ¿Qué puede ser cualquier otra denominación que pues el Banco de la República, el Estado le haya dado a esa nueva moneda? ¿Listo? Siempre se expresa de esa manera. Ela. Bueno, profe, es que ahí sí tengo bueno, no mentiras, una apreciación. Es que normalmente y es una mala práctica, y lo digo para efectos tributarios, ¿cuál es es que normalmente lo hace la gente, es como una mala práctica, o digo, que siempre, pues antes se hacía las escrituras se hacían por el valor catastral del inmueble. Sí. Pero con esta persecución que tiene la DIAN contra los contribuyentes, obviamente, y lo he escuchado ahorita de experiencias cercanas, los actos, sobre todo en estas compraventas, se deben realizar por el valor comercial, toda vez que realmente se van a presentar discrepancias en la parte de los ingresos, tanto del que compra, en el salida de plata del que compra, como el ingreso del que vende. Entonces, no sé, profe, si estoy mal, se debe hacer por el valor catastral, se debe hacer por el valor comercial. Yo sé porque en la parte tributaria sí debe hacerse por la parte comercial, porque eso va a tener un efecto entre los ingresos
de los vendedores. Y entonces tiene que haber un cruce y en la exógena me va a salir reportado esa situación. Pero profesor, el inconveniente o la dificultad es el valor de la escritura o un costo de hipoteca cuando yo tengo que llevar a registro esos actos, profe. Eso es supremamente costoso. Bueno, primero que todo, como estamos hablando de una compraventa de un inmueble, el primer límite en cuanto a la fijación del precio lo da el mismo negocio jurídico, contrato que nosotros estamos adelantando en este caso, es decir, la misma compraventa. ¿Por qué digo eso? Porque la compraventa tiene un régimen especial y ese régimen especial es el régimen de la lesión enorme. ¿Listo? De la laesio ultradimidium, de la que hablaban los romanos. Venga, voy a escribir esta vaina. ¿Por dónde? Por el chat, para que ustedes después no estén diciendo, pues madre, el profesor nos está echando a la madre o nos está invocando. Está haciendo conjuros. Conjuros tipo Harry Potter, ¿sí? Sí, entonces, espera, ¿no? La laesio ultradimidium, ¿listo? Que esa lesión enorme consiste en que yo estoy vendiendo un inmueble y ese inmueble, en primer lugar, lo estoy vendiendo por el doble de lo que cuesta normalmente o por menos de la mitad de lo que cuesta normalmente. Y ese valor que cuesta normalmente es lo que se considera como el justo precio. ¿Listo? Entonces, ese es el primer límite. Ese es el primer límite. El límite que le impone el contrato. ¿Listo? En el momento en que yo estipulo un precio de esa naturaleza, pues el contrato, el contrato que se contiene por esa escritura pública, pues va a tener como tal ese impacto negativo, en que más adelante va a tener un posterior impacto negativo en el sentido de que pues hay de entrada un tipo de ineficacia jurídica de carácter inicial, de carácter morfológico, que pues más adelante puede ser impugnado, ¿sí? Por cualquiera de las partes. ¿Listo? Eso en primer lugar. Para mayor información, clase de contratos o remitámonos a lo que son las disposiciones del Código Civil. ¿Listo? En lo correspondiente a la compraventa, en primer lugar. Segundo, en la actualidad, los precios de valor catastral y valor comercial están muy cercanos. Están muy, pero muy cercanos. Aún sí, con las actualizaciones que por ley ha tenido que adelantarse, están muy cercanos esos valores. Ela, me va a replicar. No, profe, yo no es réplica con usted, es que yo trabajé en otro lado. Sí. Y en ese otro lado ya llevábamos más de 15 años que no, bueno, más de 10 años que no se hacía actualización catastral. Y eso implicaba que obviamente los predios no reflejaran el valor. Entonces, no en todas las entidades, porque eso que implica que las alcaldías tengan que suscribir un convenio con, bueno, después ya se pudo hacer con otras entidades, pero inicialmente con el IGAC. Y no se tenía como tal actualizada la base de datos catastral de ese municipio. Entonces, eso implicaba que los valores que estaban reflejados ahí, por ejemplo, un lote que costaba 5 millones estaba en valor catastral 300.000. Y así muchísimos predios. Obviamente había fincas descomunales que lo que pagaban de impuesto, y lo hago por la parte del impuesto predial, porque a mí me decían, oiga, mire, es que esa finca que es de tal persona, y mire lo que la extensión, y mire cuánto paga, y pues, oiga. Y el perjuicio, claro, para las entidades por no tener la actualización catastral, pero también por no tener pues el convenio suscrito, no tener los recursos y bueno, X cantidad de cosas, pero sí en ese municipio sí se presentaba eso de que los valores sí eran distantes. Profe, tal vez aquí en Bucaramanga no.
Aquí en Bucaramanga no sucede porque realmente aquí está muy cercano a la realidad, pero todavía hay municipios en Santander que no la tienen, no es cercano, profe. Sí, es cierto. Bueno, gracias por la aclaración. Sí, es cierto. Entonces debo hacer la corrección de la apreciación. Entonces debo decir, en Bucaramanga, pues y lo que es el área metropolitana, y así como las grandes ciudades, ese valor del catastro está muy cercano a la realidad, muy, pero muy cercano. Y pues de por sí esa es la razón por la cual el inmueble, el impuesto predial llegó altísimo para casi todas las personas que pues tienen propiedad a su nombre. Eso en primer lugar. En los otros casos, en los otros municipios, pues listo, la realidad muestra que el catastral es inferior al valor del inmueble como tal. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer en ese caso? Lastimosamente, la ley dice, incluso para efectos de tasación de perjuicios o tasación avalúos, se debe tener en consideración el valor catastral, ¿sí? Para una sucesión, por ejemplo, dice la norma, se debe tener lo que dice, se debe tener en consideración el valor catastral, por cuanto en los requisitos de la demanda o de la sucesión vía notarial que se aplica en los mismos del Código General del Proceso, se dice que se debe elaborar un inventario y unos avalúos conforme al 444 del Código General del Proceso. Cuando ustedes miran el 444 del Código General del Proceso, que es una norma que aplica para los procesos ejecutivos, ¿sí? Y que pues por vía remisión se aplica para las sucesiones, dentro de los numerales dice, cuando vaya a haber un inmueble, ¿sí? Ese inmueble debe ser evaluado por el valor catastral. Eso en primer lugar. ¿Listo? Si estamos en una realidad como la de Bucaramanga, Barranca Bermeja, qué sé yo, de las grandes ciudades, entonces nosotros debemos decir, chicos, valor catastral es muy cercano por el valor comercial, escojan cualquiera de los dos. ¿Listo? Si estamos nosotros mirando una realidad en la periferia, en la Colombia abandonada, ¿sí? Porque esa es la gran realidad, ¿sí? Y el hecho de que que él haya comentado esa situación, es una muestra de ese abandono estatal, ¿sí? Así yo sea profesor de la UIS, ¿sí? Yo tengo que reconocer esa realidad, o sea, bueno, eso es una evidencia de esa Colombia olvidada, ¿sí? Que ni siquiera el mismo municipio tenga plata para poder actualizar sus impuestos, actualizar valores y recaudar más. ¿Listo? Una muestra de abandono estatal, de esa Colombia de por allá abandonada que sigue en el siglo XX, en el siglo XIX o en el siglo XVIII, cuando ya estamos aquí en pleno siglo XXI. Eso por ese lado. Entonces, cuando es en esos casos, en esa Colombia olvidada, lastimosamente nosotros tenemos que acudir al valor de catastro. ¿Listo? Lastimosamente. ¿Que se debe actualizar? Se debe actualizar. Ahora, para efectos tributarios, porque está el tercer filtro, está el tercer límite está en que cuando yo realizo una compraventa de esta clase, yo no puedo estipular, no tengo en ese momento muy claro cuál es el tope, yo se los quedaría debiendo para la próxima clase, ¿sí? Porque me toca revisarlo, ¿sí? Hay un límite. Venga, Mario, o Marco, bueno, está ahí hablando el compañero. Hay un límite en el estatuto tributario que dice que yo no puedo estipular un precio real que sea por debajo de o por encima de. ¿Listo? No tengo en ese momento, o sea, en ese momento no tengo muy claro el dato. Sé que existe, se los quedo debiendo para la próxima sesión. Y Ela, que es la que hizo la pregunta, me va a recordar, profesor, ¿cuál es el dato? Y yo le voy a decir, el dato es este. ¿Listo, chicos?
Pero existe esa limitante en materia tributaria de que yo no puedo estipular un precio real por encima de o por debajo de frente al que yo estoy declarando en una escritura pública. Porque en ese caso, ahí sí ya me meto en un quilombo frente a la DIAN. Y ustedes siempre deben tener mucho cuidado con el tema de la DIAN, ¿sí? Los italianos dicen, los italianos siempre han tenido un dicho y es, hay dos cosas inevitables en la vida, la muerte y Hacienda. Y en este caso, pues en caso colombiano, dice, son dos cosas inevitables en la vida, la muerte y la DIAN, ¿sí? Tarde que temprano nosotros vamos a tener ese momento incómodo con la DIAN. Entonces es mejor evitar esas circunstancias. ¿Listo, chicos? Es en cuanto al precio. Ahora, avanzando un poquitico en el tema del precio, el precio también supone considerar que pues a pesar de que yo estoy declarando, por ejemplo, un precio en pesos colombianos, puede ser que en la realidad yo esté recibiendo el precio en moneda extranjera. ¿Cómo hacer en este caso? ¿O por qué esa situación? Pues, a ver, estamos nosotros en Colombia y la Colombia del siglo XXI, aun cuando existan esas distopias, ¿sí? En cuanto a que justamente tengamos lugares que, pues, o sea, sean de otra época, aun cuando sea del siglo XXI, ¿sí? Nosotros aquí en este caso estamos ya prácticamente que en un siglo XXI globalizado, donde existe inversión extranjera. Y esa inversión extranjera nunca llega en pesos colombianos, sino que llega en dólares, en euros, o en el caso de los chinos, siempre llega es en RMB, ¿sí? Que es la moneda de ellos, de los cuales, pues lo que son los yuanes o el yuan es una fracción del RMB. ¿Listo, chicos? ¿Qué hacer en este caso? Primero, cuando nosotros vamos a suscribir una escritura pública y el precio se pague en moneda extranjera, el precio que va a constar en la escritura pública es el que corresponda al cambio del momento en que se suscribe a la escritura pública. ¿Listo? ¿Listo? Es el valor del cambio vigente para la época en que se suscribe la escritura pública. Esto en primer lugar. Segundo, cuando son esas situaciones, además, como tipcito, ustedes deben tener muchísimo cuidado con esa inversión. Porque, digamos, o sea, uno nunca sabe cuál es la procedencia y pues listo, en materia de lavado de activos, ustedes la deben tener clara, que uno debe blindarse jurídicamente frente a esa situación. Pero además de eso, esos dineros que están siendo utilizados para esa compraventa y que provienen de inversión extranjera, a su vez, deben estar reflejados en los estados de inversión extranjera que son declarados ante el Banco de la República. ¿Listo? Si esos dineros que estamos utilizando o que se van a recibir para esa operación no están en ese estado de inversión extranjera del Banco de la República, hermano, levántense la mesa y no continúe con la escritura pública. Porque lo más probable es que allí vaya a haber un problema monetario, si no es que hay además un problema de lavado de activos o de enriquecimiento ilícito o un problema de financiación del terrorismo, etcétera, etcétera. Y entonces ahí nos estamos sentados todos con la mermelada la mermelada de lo que es el narcotráfico y todo lo que es la actividad delictiva a nivel internacional. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta al respecto?
¿Todo ha quedado muy claro? Marco, ¿todo ha quedado muy claro? Me tocó apagar el micrófono porque estaba por allá hablando un señor o yo no sé si era usted o qué. Profe, Todo. yo no entiendo esta vaina. Aparece el micrófono desactivado, pero... Bueno, listo. Pero Pero todo claro, profe, todo claro. ¿todo claro? Ah, bueno, listo. Listo, profe. Listo. Leonardo, hasta el momento todo muy claro. Listo. Señorita Jenny, ¿todo está muy claro o no? ¿O hay alguna cuestión? Sí, profe. Bueno, listo. No, profe, hasta el momento. Bueno, listo. Entonces, digamos, frente a precio, ya saben, frente al objeto como tal, ustedes también lo deben saber, etc. Ahora, en las escrituras públicas siempre es factible que, o siempre van a encontrar que hay una determinación del, por ejemplo, una escritura de compraventa, siempre ustedes van a encontrar una línea de tradición. ¿Listo? Esa línea de tradición siempre es bueno mencionarla. Eso siempre es bueno mencionarlo. ¿Por qué? Porque en estos casos de la compraventa, justamente como es un negocio jurídico de carácter obligacional que no tiene efectos reales, ¿sí? Es decir, la escritura pública no basta por sí misma para hacerme dueño de, sino que requiere de una, sino que se adquiere por este contrato el compromiso de hacer que la otra persona se convierta en propietario de, y en el caso colombiano, ese compromiso se cumple cuando yo voy y registro la escritura allá en registro de instrumentos públicos, ¿sí? Esa línea de tradición a mí me permite identificar quiénes han sido los propietarios anteriores. ¿Listo? Entonces aquí es cuando dice Leonardo adquirió de Marco mediante escritura pública número tal. ¿Listo? Que Marco a su vez adquirió de Luisa Fernanda mediante escritura pública número tal. ¿Sí? De compraventa o de sucesión, etcétera, etcétera. ¿Listo? Así sucesivamente y sucesivamente. Porque digo eso sucesivamente y sucesivamente porque no faltará el que diga que no, que yo no soy incluyente. ¿Listo? Entonces, para que después tampoco me salgan con un showcito tipo que yo no soy compañero ni compañera, sino compañera, entre otras cosas más. Entonces, como para evitar esas situaciones. ¿Listo? Entonces, eso sí, yo no comparto con eso, pero bueno. Entonces, esos son los elementos que uno debe tener, así a grande rasgo, que debe tener en consideración al momento de elaborar, de la etapa de la extensión del documento. ¿Listo? Ahora, la siguiente etapa, básicamente, es la etapa de la, pero un momentico, que estaba mirando otra cosa, del otorgamiento. Yo tenía precisamente esa duda, era que su merced cuando estaba hablando del precio, yo no veo en dónde, en lo que estamos leyendo de este decreto, esté la parte del precio. No, en cuanto al precio, lo que dice, lo que se tiene en consideración es en cuanto a que se debe tener en valores de números y letras, ¿listo? Eso es lo único que quizás dirá el decreto, ¿listo? Las reflexiones que yo estaba haciendo en gracia al comentario que hizo Ela es en cuanto ya, uno, la experiencia profesional, dos, la interpretación sistemática de la norma jurídica, en perspectiva de que, pues listo, ojo con estas cosas para que después no pasen esas otras situaciones. ¿Listo? Por eso hice referencia a uno, lo que dice el Código Civil, que en cuanto a compraventas está, en compraventa de inmueble está la institución de la lesión enorme. Dos, el Código General del Proceso. Y tres, en materia tributaria. ¿Listo? Entonces, ese es, digamos que, un comentario general sustentado sobre la misma vida real y sobre la interpretación de la norma jurídica a nivel sistemático. ¿Listo?
Sí, profe. Vale. Ahora bien, cuando estamos en el otorgamiento dice la norma jurídica, es el asentimiento expreso que aquellos, es decir, que las partes presentan sobre al instrumento extendido. Para explicarlo un poco más sencillo, en palabras menos, es cuando esta etapa consiste en que, listo, yo estoy conforme con lo que allí se dice en ese documento, estoy conforme con lo que allí se dice, entonces por lo mismo y tanto, yo firmo ese documento. Yo que soy parte, firmo ese documento y pues por lo mismo y tanto estoy allí expresando que estoy de acuerdo con lo que allí se dice. Mayer le había levantado la mano. Hola, profe, sí, gracias. Es que yo quería compartir y salir de una duda que tengo frente a una escritura. En una oportunidad se realizó la venta de unas acciones y pues va en lo que usted nos va a explicar en este momento. Cuando se revisó el documento, todo estaba supuestamente bien, los nombres, los valores y esto. Y cuando ya se dejó allá en la notaría, cuando ya lo volvieron a entregar, pues la gente fue y firmó porque supuestamente ya se había revisado y todo estaba bien. Pero luego, como a los 2 días, 3 días que volví y se revisó el documento ya, resulta que tenían un error en una cifra y pues por ende en el número de las acciones. Cuando se fue a hacer el reclamo en la notaría, dijo que era responsabilidad de nosotros por no haber revisado eso. Pero cuando nosotros revisamos, el tema estaba bien. O sea, fue cuando ellos ya transcribieron el documento final que se dejó el error. Ahí, pues en el caso práctico, tocó volver a pagar la escritura, que fue un poco de plata. Pero realmente en ese caso nosotros teníamos esa culpa o se podía haber hecho algo para que la notaría respondiera en ese sentido. Bueno, la posición formal de la notaría es esa, sí, y tienen razón. Esa es la posición formal, esa es la posición formal. Ya de ahí, a que se compruebe, y por eso es que, o sea, cuando tú eres abogado o algo así, o estudias derecho o algo así, Mayerly. No, no, señor. Ok, listo. Igual, el consejo va para todos. Cuando ustedes estén revisando ese documento, así suene muy loco, suene muy esquizofrénico, lo que sea, graben, siempre graben. ¿Sí? ¿Por qué? Porque allí ustedes están constituyendo prueba de qué fue lo que pasó al momento de la firma de la escritura pública, que en este caso es la conformación del consentimiento o el perfeccionamiento del negocio jurídico conforme a lo que dice la ley, que es lo que me lleva más adelante a decir, bueno, el documento o el contrato lo puede impugnar, sí o no. Y en este caso, es el que me permite a mí decirle al señor notario, no, señor notario, es que usted, perdone la expresión, usted fue el que las cagó, hermano. ¿Sí? Y si usted las cagó, venga, o sea, yo no te, usted, a mí me hace el favor, usted responde por lo que allí aparece. ¿Listo? Digo esto porque para el notario una situación de esa puede conllevarle a una responsabilidad disciplinaria. Y lo que suele hacer en estos casos el notario es cuando es evidente, cuando es flagrante esa situación, ¿sí? De equivocación del notario, es asumir la misma notaría el costo de esa escritura pública, no las partes. Gracias, profe. ¿Listo? Pero la pregunta es, no, en materia de acciones, listo, no, tú no estabas preguntando por el tema de precios, sino la discordancia entre tan, ¿listo? Ahora, este caso de Mayerly es el que nos va a servir para la próxima clase, o es una situación que vamos a analizar la próxima sesión en cuanto a corrección de escrituras públicas. ¿Listo? Entonces, para que usted lo tenga presente. Entonces, volviendo aquí al grueso, si nosotros decimos,
el otorgamiento, ¿en qué consiste? La norma me dice, es el asentimiento expreso de las partes sobre el instrumento extendido. Entonces, en palabras más, menos, ¿en qué consiste? Yo, Lucas Grande, yo, Lucas, no, o sea, está Leonardo y Jenny están de acuerdo con lo que allí se dice en esa escritura pública, los datos están bien, todo está de maravilla, y entonces por lo mismo y tanto, ella y Leonardo van a firmar la escritura pública. La firman. ¡Fa! ¿Listo? No es ni más ni menos. La muestra más clara del agotamiento de esta etapa es la firma. Si no hay firma, si no hay esa firma, el notario no puede llegar y autorizar el instrumento. Y ahí es cuando miramos esa otra situación. Bueno, uno, ¿qué es la autorización? La autorización como etapa del proceso de perfeccionamiento de una escritura pública, dice la norma es la fe que el notario le imprime el documento en perspectiva de que se han llenado los requisitos pertinentes y de que las declaraciones han sido realmente emitidas por los interesados. Entonces, en palabras más, palabras menos, ¿en qué consiste esta etapa? Consiste ni más ni menos en que el notario firma el documento, porque la firma es la muestra expresa de esa fe que le imprime al documento. Entonces, el notario firma por cuanto, uno, las partes han comparecido. Dos, lo que las partes dijeron es lo que consta en ese documento y pues por lo mismo y tanto ellos lo han firmado. Y tres, las declaraciones o lo que las partes están disponiendo por medio de ese documento, ¿sí? Se ajusta a lo que dice la normatividad jurídica. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Esas son las tres implicaciones de la firma del notario que significa la autorización. ¿Listo? Uno, que las partes sí comparecieron. Dos, que lo que dijeron ellos es lo que consta en ese documento que el notario está a punto de firmar. Y tres, que lo que las partes están diciendo es un documento o son declaraciones, contienen un documento y esas declaraciones están ajustadas al ordenamiento vigente. ¿Listo, chicos? Ahora, ojo con lo que voy a decir. Si llegado caso a la extensión, perdón, estamos en ese proceso, en ese procedimiento de recepción, extensión, otorgamiento y autorización. Si el notario va a autorizar la escritura pública, que es igual a, si el notario va a firmar la escritura pública, ¿sí? Pero no han concurrido las partes, ojo porque ahí el notario no solamente tiene responsabilidad disciplinaria, sino que el instrumento, esa escritura pública, adolece de nulidad. ¿Listo? Eso lo vamos a ver, creo que ya la próxima sesión. ¿Listo, chicos? ¿Dudas hasta el momento? ¿Dudas hasta el momento, chicos? No, profe, pero entonces, profe, es que pues yo, no sé, hay un caso también del que yo conozco de una escritura pública de varios bienes. Entonces, en el escrito, pues que se remitió a la notaría, hay un porcentaje porque es con respecto a una sucesión y en la escritura final quedó de acuerdo a lo que pues digamos, a lo que se había acordado con las partes, y resulta que después de que se firmaron esas escrituras, en una revisión final que hace el notario, se da cuenta de que el porcentaje no es 1, sino 2, y pues ya se había surtido todo el trámite. Espera. No entendí. Vuelve, por favor, una vez más. Se trata de una sucesión, entonces hay un porcentaje. Sí. Y
ese porcentaje pues fue el que se determinó y el que se allegó a la notaría en el escrito del que hablábamos inicialmente, el que recepciona la notaría. En el borrador, pues se verificó ese porcentaje, se firmaron las escrituras y resulta que en una revisión final que hace el notario se da cuenta de que no era ese porcentaje sino otro. Ok, cuando estamos pero ya se había surtido todo el trámite. Ok. Lo que pasa es que en esos casos, y más cuando estamos en materia de sucesión, el notario debe tener mucho cuidado, porque ahí se están haciendo unas adjudicaciones que no están sujetas, digamos, a un ámbito de plena autonomía contractual, ¿sí? Como lo sería en el caso de un contrato, sino que está sujeto a un orden público previsto por el legislador en materia de derecho de familia. Eso, más que derecho de familia, bueno, en materia de sucesiones. ¿Listo? Pero entonces ahí, ¿qué se hace? ¿Se reversa? No. Lo que entraría a considerar es, bueno, el porcentaje que ustedes mencionaron es inferior a lo que el notario puso. La pregunta mía es, ¿cuál es el porcentaje más ajustado a la realidad de ese orden público hereditario? Digo esto porque es que cuando estamos en ese escenario del orden público hereditario, decimos, hay unos órdenes para suceder. Eso están, digamos, primero están los descendientes, ¿sí? No digo hijos porque el concepto de hijos es un concepto biológico y el concepto que dice la norma es el de descendientes que incluyen incluso a los adoptivos, ¿vale? Entonces, están primero los descendientes, luego los ascendientes, luego los hermanos del causante, luego los sobrinos, perdón, los hijos de los hermanos y por último, el bienestar familiar. Si en llegado caso, y también además dice la norma, en materia de sucesiones, todos heredan por igual. Por cabezas, por estirpes, por igual, pero todos reciben su misma proporción. ¿Listo? Todos reciben lo mismo. Si el porcentaje del notario que puso al final el notario es un porcentaje que se adecúa a ese principio de igualdad en materia sucesoral, en el sentido de que si yo soy hijo, tú eres hija, él es hijo, Leonardo son hijos y somos 4 y todos estamos heredando en un 25% y resulta que yo había puesto accidentalmente en un principio que era un 24% y resulta que el notario lo ajustó al 25%, yo no le veo ningún inconveniente. Antes lo que está haciendo el notario es realizar ese control de legalidad. ¿Listo? Pero, si yo pongo un porcentaje que está ajustado a ese procedimiento y el notario lo que hace es colocar un porcentaje que sobrepasa esa situación, ahí sí ya entraría es a controlar el documento, controlar la escritura pública, controlar la sucesión, en el sentido de que no se realizó adecuadamente y por lo mismo y tanto tiene que rehacerse la sucesión vía judicial. ¿Listo? Profe, pero en el caso en el que se deba corregir la escritura, ya se había enumerado y todo, ¿ahí qué se hacen? ¿Aclaratorios o se debe volver a...? Se debe corregir, se puede, o sea, si es una situación enteramente aritmética que no toque el derecho sustancial, se debe proferir una escritura de corrección o de aclaración. Okay. ¿Listo? Ya. Si no toca el derecho sustancial, pero si lo toca, ahí sí ya es otro kilo. Listo, entendido. Es el que yo comento, de que tiene que rehacerse la asociación. ¿Vale? Bueno, chicos. Listo. Entonces, son las
8:58 de la mañana. Vamos a dejar hasta acá la sesión para que vayan ustedes, continúen con sus demás clases, porque además ya están acosando diciendo, profesor, salga aquí de la clase Zoom. Y yo le digo, bueno, listo, tengo que salir. Pero además para que los que no han desayunado vayan y desayunen y continúen con fuerzas para la siguiente sesión. ¿Listo, chicos? Gracias, profe. No, Gracias, gracias. profe. Muchas gracias. Sí, profe. Cuídense todos, que tengan un bonito fin de semana. No se les olvide, estas sesiones, aun cuando sean una sola vez al mes o 2 veces al mes, etcétera, hay que, o sea, vean los videos. Si ustedes no toman apuntes, estudien estas vainas, tengan eso en consideración, porque no solamente estoy dándoles las cosas para el producto número 2, sino para el último producto, que es el producto número 3, de cómo es que ustedes van a tener que realizar la escritura pública. ¿Listo, chicos? Así que revisen esos elementos, revisen estas cosas para que después no haya ningún quilombo por ahí. ¿Listo? Bonito fin de semana para todos, chicos. Gracias, profe, que se bien. Listo, cuídense todos.